Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Criminales de Sangre Fría, el canal donde exploramos los casos más inquietantes y perturbadores de la historia. Hoy les llevaré a un tranquilo pueblo costero en España, que esconde un secreto capaz de dejar sin aliento a toda una comunidad. Imaginen esto, es una mañana de mayo, el sol baña de oro la costa de la Costa Brava, el murmullo de las olas se mezcla con las risas de los turistas. Pero dentro de la habitación 410 del Hotel Miramar, se oculta una pesadilla esperando a que la policía cruce la puerta. Una mujer llama a la recepción con voz temblorosa, pidiendo que avisen a la policía y a los servicios médicos. El personal cree que alguien está enfermo. Pero cuando la puerta se abre, un aire pesado y sofocante se escapa hacia el pasillo, y en el centro de la habitación, una escena que deja helados incluso a los investigadores más experimentados. Dos niños, una niña de 5 años y un bebé de apenas 1 año, yacen inmóviles, con los ojos cerrados como si durmieran, pero que jamás volverán a despertar. La madre, Leanne Smith, está sentada junto a la cama, con los ojos enrojecidos pero la voz inquietantemente serena. Y solo unas horas después, confiesa, hice esto, para proteger a mis hijos. ¿Qué ocurrió realmente en esa habitación? ¿Por qué una madre creyó que la mejor manera de proteger a sus hijos era arrebatarles la vida? La respuesta está en una historia llena de contradicciones, entre el amor, el miedo y el colapso de la razón, el caso de Leanne Smith. Parte 1. La mujer de Staffordshire. Para entender este caso, debemos retroceder en el tiempo, a los años previos a que la habitación 410 se convirtiera en el epicentro de una tragedia. Leanne Smith nació en la región de Staffordshire, Inglaterra. Creció en una familia trabajadora común, recibió una buena educación y pronto demostró ser una persona inteligente y responsable. Sus amigos de juventud la describen como alguien tranquila, paciente y, sobre todo, amante de los niños. Tras terminar sus estudios, Leanne se convirtió en profesora de inglés y, en ocasiones, asumió trabajos como gestora turística para algunas agencias. Su vida parecía ir por buen camino, un empleo estable, una hija de un matrimonio anterior y un futuro pacífico que cualquiera podría envidiar. Sin embargo, todo cambió cuando Leanne conoció a Martin Smith, un hombre bastante mayor que ella, de porte elegante y voz grave y seductora. Martin pronto se convirtió en el centro de su vida. Sabía cómo hacerla sentir protegida, atendida y comprendida, cosas que, quizás, habían faltado en su matrimonio anterior. Al principio, la relación parecía simplemente una historia de amor entre dos adultos. Pero con el tiempo, Martin pasó a ser el centro del universo de Leanne. Ella confiaba en él casi de manera absoluta. Una amiga de Leanne contó años después. Le pregunté una vez si creía que Martin era un buen hombre. Leanne sonrió y me dijo, no es perfecto, pero es el único que me entiende. En 2007, la estabilidad aparente se rompió de forma brusca. Martin fue acusado de estar implicado en un caso de abuso sexual infantil en Inglaterra. Aunque él negó rotundamente las acusaciones, la denuncia provenía de la propia hija mayor de Leanne, fruto de su matrimonio anterior. Esto llevó la tensión a un nivel insoportable. En lugar de quedarse para afrontar los cargos, la pareja decidió abandonar Inglaterra. Se llevaron a Rebecca, que entonces tenía solo 2 años, y se mudaron a España, a una tranquila zona costera. Leanne estaba convencida de que esa era la única manera de proteger a su familia. Pero la vida en España no fue tan pacífica como ella había imaginado. Vivían de manera muy reservada, evitando el contacto con los vecinos, y casi nadie sabía realmente quiénes eran. Cuando nació Daniel, el segundo hijo, la familia Smith se aisló aún más. Un vecino en España contó a un periodista. Apenas los veía. Leanne siempre sujetaba con fuerza la mano de sus hijos cuando salían,
como si temiera que desaparecieran de un momento a otro. Todo esto revelaba otra faceta de Liane, una madre que amaba a sus hijos hasta la obsesión, que vivía en un estado de vigilancia constante y que veía el mundo exterior como una amenaza permanente. Ella no sabía que ese miedo la conduciría, paso a paso, a una decisión que dejaría al mundo entero en estado de shock. Parte 2. Las grietas en el cuadro de la felicidad. A simple vista, el matrimonio entre Leanne Smith y Martin Smith parecía una familia modelo, una pareja viviendo bajo el mismo techo, con hijos, trabajos estables y una relación aparentemente sólida. Pero, como suele decirse, el cuadro más bello a veces oculta las grietas más profundas. Y esas grietas, una vez que empiezan a formarse, se extienden como una telaraña, esperando el momento de hacer que todo se derrumbe. Liane era una mujer inteligente, con educación, que había trabajado en el sector educativo. Amaba a Martin no solo por su madurez, sino también por la sensación de seguridad que él le transmitía. Martin era un hombre tranquilo, carismático y sabía cómo ganarse a la gente. Pero bajo esa fachada, Martin escondía rincones oscuros que Liane, al principio, no veía o no quería ver. Una vieja amiga de Liane recordaba. Al principio, Liane siempre sonreía. Decía que Martin era el hombre de su vida, que nunca la haría daño. Pero, luego empecé a notar que su mirada cambiaba. La primera señal apareció cuando Martin comenzó a ejercer más control en la relación. No le gustaba que Liane pasara demasiado tiempo con sus amigos y buscaba intervenir en cada decisión que ella tomaba. No se trataba solo de saber a dónde iba o qué hacía, sino de conocer cada minuto, cada segundo dónde estaba y con quién. Al principio, Liane pensaba que era preocupación, una muestra de amor. Pero poco a poco, comenzó a sentirse atrapada. Cada palabra, cada gesto, podía convertirse en motivo de discusión. Martín, no necesita salir tanto, estar en casa conmigo y con los niños es suficiente. Liane, pero solo quiero ver a una amiga un rato. Martín, ¿amigos? Yo soy quien te necesita a su lado. Esas frases, aparentemente inofensivas, repetidas una y otra vez, se convirtieron en una jaula invisible. Además, Martin cargaba con secretos. Secretos que no solo tenían que ver con el trabajo o el dinero, sino con algo lo bastante grave como para cambiar sus vidas por completo. Empezaron a circular rumores, insinuando que Martin tenía un pasado turbio, incluso relacionado con delitos graves. Al principio, Liane se negó a creerlo. Defendía a su marido de cualquier acusación, convencida de que todo era un malentendido. Pero cuando comenzaron a aparecer pruebas, documentos, declaraciones e incluso información de la policía, Liane entró en un estado de confusión absoluta. Una noche, mientras los dos estaban sentados en la sala, la luz amarilla iluminaba el rostro tenso de Martin. Él la miró fijamente a los ojos y dijo: Martín, si algún día todo esto sale a la luz, te pondrás de mi lado. Liane, tras un largo silencio, sabes que siempre estaré contigo, pero, ¿qué es lo que me estás ocultando? Martin no respondió. Solo sirvió más vino, lo bebió de un trago, y se levantó para ir a la habitación, dejando a Liane sola, con cientos de preguntas sin respuesta. Desde ese momento, su relación entró en una nueva etapa, una etapa de desconfianza, secretos y miedo. Y Liane, sin saberlo, ya había empezado a ser arrastrada a un remolino sin salida. Aquella tarde, el cielo de Alemania parecía más pesado que nunca. Nubes grises y densas se desplazaban lentamente, anunciando una lluvia fría e inminente. En el pequeño apartamento de la ciudad de Ludwigsburg, Leanne Smith estaba sentada al borde de la cama, con la mirada perdida. Acababa de recibir un mensaje en su teléfono, un mensaje que fue como una puñalada profunda en su mente,
haciendo que su corazón latiera con fuerza descontrolada. Van a arrestarlo. Se llevarán a los niños. Una voz temblorosa resonaba en su memoria, sin saber si era real o imaginada, pero repetida una y otra vez. La habitación estaba en silencio, solo interrumpida por el tic-tac del reloj de pared. Afuera, las risas de unos niños jugando en el parque cercano se mezclaban con el silbido del viento que entraba por la ventana entreabierta. Pero, para Liane, esos sonidos parecían lejanos, distorsionados, como si pertenecieran a otro mundo, uno al que ella ya no sentía pertenecer. En los días previos, Liane había vivido bajo una presión insoportable. Sabía que la policía estaba investigando, que el pasado de ella y de su pareja, un hombre con antecedentes por abusos a menores, ya había salido a la luz. Las autoridades podían intervenir en cualquier momento y llevarse a sus 2 hijos pequeños a un centro de acogida. Para Liane, una madre devota, esa imagen era como recibir una sentencia de muerte emocional. Había dejado de dormir bien, apenas comía. Sus ojos estaban constantemente enrojecidos y sus manos temblaban al cargar a los niños. Algunos vecinos afirmaron haber escuchado su llanto ahogado en la noche, mezclado con palabras susurradas e incomprensibles. Esa tarde, Liane decidió llevar a sus hijos al parque cercano. Una niña de 5 años, de ojos brillantes y sonrisa radiante, y un niño de poco más de 1 año, de cabello rubio y suave. Ella se sentó en un banco, observándolos jugar, pero dentro de su corazón, un dolor silencioso se abría paso. Los amo más que a nada. Pero no puedo dejar que se los lleven, susurró, como intentando convencer a su propio corazón. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, y ella las secó rápidamente cuando los niños corrieron hacia sus brazos. Los abrazó con fuerza, intentando sonreír, pero esa sonrisa era tan frágil y temblorosa que ni ella misma pudo creerla. Cuando cayó la noche, la lluvia comenzó a golpear suavemente contra los cristales. En el interior del apartamento, la luz amarilla creaba una falsa sensación de paz. Los niños dormían profundamente, sus respiraciones pausadas llenaban la habitación. Liane se acercó a la ventana y miró hacia la lluvia. Tomó su teléfono y revisó, una vez más, los mensajes de advertencia. En su mente, se repetía una imagen aterradora, un coche de policía aparcado frente al edificio, golpes fuertes en la puerta, y manos arrancando a los niños de sus brazos. No. No puedo permitir que eso pase. Si se van, nadie los amará ni protegerá como yo, se dijo a sí misma, mientras su voz interior se volvía cada vez más insistente y oscura. Entró en la habitación de los niños. La tenue luz de la lámpara iluminaba sus rostros angelicales. Liane se sentó en el borde de la cama, acarició el cabello de la niña y tomó la pequeña mano del niño. Las lágrimas comenzaron a caer, esta vez sin control. Lo siento. Lo hago porque los amo. Sus palabras, entrecortadas, sonaban como una despedida. Pocos minutos después, todo cambió para siempre. En ese instante, la delgada línea entre el amor y la destrucción desapareció. Liane tomó una decisión que ninguna madre debería tomar jamás, y las consecuencias de esa noche oscura resonarían en todo el mundo. Parte 4. El juicio, el momento de la verdad. La sala del tribunal estaba abarrotada. Desde las primeras horas de la mañana, curiosos, periodistas y familiares de las víctimas y de la acusada se agolpaban frente a las puertas, ansiosos por presenciar un juicio que prometía ser uno de los más comentados en la historia reciente del Reino Unido. Leanne Smith apareció escoltada por oficiales de seguridad, vestida con ropa sencilla y con un rostro que intentaba transmitir calma, pero sus ojos traicionaban el peso de la tragedia. A su lado, su equipo de abogados parecía preparado para librar una batalla legal intensa. El fiscal,
por su parte, llevaba una carpeta gruesa de documentos y pruebas, dispuesto a convencer al jurado de la culpabilidad de la acusada. El juicio comenzó con la lectura de los cargos, 2 acusaciones de asesinato contra sus hijos. El silencio en la sala era absoluto. Las pruebas forenses, las fotografías del lugar del crimen y el testimonio de los peritos médicos fueron presentados uno a uno. Cada imagen, cada detalle, generaba un murmullo contenido entre los asistentes. Uno de los momentos más impactantes fue cuando la fiscalía reprodujo un video de las cámaras de seguridad del hotel, mostrando a Liane entrando y saliendo de la habitación en las horas previas a que el personal encontrara a los niños sin vida. Aunque la defensa argumentó que la mujer actuó bajo un estado de colapso psicológico extremo, el jurado no pudo evitar percibir frialdad en algunos de sus movimientos. Durante su testimonio, Liane habló con voz quebrada. No quería que ellos sufrieran. No podía permitir que nos separaran. Sus palabras dividieron a la opinión pública. Algunos sintieron compasión, otros la vieron como una excusa para un acto imperdonable. La defensa insistió en que Liane padecía una grave alteración mental debido a la persecución que creía sufrir, y que sus actos fueron impulsados por el miedo irracional y la paranoia. Sin embargo, el fiscal respondió con contundencia, recordando que existieron múltiples oportunidades para buscar ayuda antes de llegar a un desenlace tan trágico. La tensión crecía cada día que pasaba. Los medios de comunicación difundían cada detalle y las redes sociales se llenaban de debates apasionados. El jurado, aislado de todo contacto exterior, debía decidir el destino de una madre que había quitado la vida a quienes más debía proteger. El día que se leyeron los veredictos, la sala estaba llena hasta el último rincón. El juez pidió silencio y, con voz firme, el portavoz del jurado anunció su decisión, pero esa sería la parte que marcaría el final de este capítulo judicial y el inicio de una larga condena moral y legal. Parte 5. La sentencia, el final de una tragedia. El día de la sentencia, el tribunal de Girona estaba abarrotado. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas, proyectando largas franjas frías sobre el viejo suelo de piedra. Los murmullos de los periodistas y de los ciudadanos presentes se mezclaban con el sonido de los pasos de los agentes que escoltaban a Liane Smith hacia la sala. Liane se sentó en el banquillo de los acusados, sin mirar a nadie, con las manos fuertemente entrelazadas. Ya no había lágrimas cayendo como en los primeros días del juicio, pero la tensión seguía marcada en cada rasgo de su rostro. Los fotógrafos y camarógrafos enfocaban sus lentes hacia ella, esperando el momento decisivo. El juez, con voz grave y pausada, repasó todo el proceso del caso, las pruebas forenses, los testimonios de los testigos y las evaluaciones psicológicas. Subrayó que se trataba de un crimen que había conmocionado no solo por la brutalidad de los hechos, sino por el vínculo sagrado entre víctima y agresor, una madre y sus propios hijos. Al llegar a la conclusión, hizo una breve pausa y declaró con firmeza: la acusada Liane Smith es culpable de homicidio con agravantes. Este tribunal la condena a 30 años de prisión, sin posibilidad de reducción de condena durante este periodo. La sala quedó en silencio. Algunas personas soltaron un suspiro, otras bajaron la cabeza. En el lado de la acusación, los fiscales intercambiaron miradas de satisfacción por el deber cumplido. Mientras tanto, los abogados defensores apenas asintieron, como si ya hubieran anticipado este desenlace. Liane no lloró, pero sus ojos estaban enrojecidos. Se inclinó ligeramente hacia su abogado y susurró unas palabras que el micrófono no logró captar. Su postura parecía más pequeña que nunca, como si la sentencia no solo encerrara su cuerpo, sino también su alma. A las puertas del tribunal, los medios difundieron la noticia en cuestión de minutos, y las redes sociales se llenaron de comentarios.
Algunos opinaban que era una sentencia justa, otros creían que Liane era una víctima de las circunstancias, del aislamiento y de miedos exagerados. Pero, más allá de las discusiones, había una verdad inmutable: dos niños inocentes habían perdido la vida para siempre, y la única persona que podía protegerlos fue, irónicamente, quien se la arrebató. El caso se cerraba, dejando una herida profunda no solo en la familia, sino también en toda la comunidad, que lo recordaría como una de las tragedias más dolorosas. El caso de Leanne Smith se cerró con una sentencia severa, pero la pregunta más inquietante nunca obtuvo una respuesta completa: ¿qué puede llevar a una madre, que alguna vez abrazó y protegió a sus hijos con todo su amor, a convertirse en la persona que les arrebató la vida? ¿Fue el miedo a la separación o una oscuridad interna que ni la propia Liane pudo controlar? ¿Se trata de una tragedia personal o de una advertencia para todos nosotros sobre el poder destructivo del aislamiento y la desesperación? Si cual sea la respuesta, este caso seguirá siendo una herida imposible de sanar en la memoria de muchos, dejando la inquietante reflexión sobre la frágil frontera entre el amor y la destrucción. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Si te ha resultado interesante, no olvides dar like, compartir y suscribirte para que juntos sigamos explorando más casos que han sacudido al mundo. Nos vemos en el próximo video.